Hola mis queridos y amados hermanos en Cristo. Es una alegría estar aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios y también dar a conocer las cosas que Dios quiere para nuestras vidas, el crecimiento espiritual esencialmente. Esta tarde vamos a continuar con el libro del Éxodo. Y vamos a continuar con el capítulo 13, del versículo 17 al 22. No sin antes hacer un recuerdo de lo que hemos visto la semana pasada. Como hemos visto la semana pasada fue la consagración de los primogénitos, que cada padre tiene que dar a su hijo a Dios, consagrarlo, darlo a Él, apartarlo para Él, porque de Él y por Él son todas las cosas. Y hay algo muy interesante en esta consagración, porque la consagración que habla aquí es la nueva generación que entra a la tierra prometida, porque fueron apartados para Dios. Y este es un ejemplo también para nosotros de consagrar nuestros hijos a Dios, encomendarlos a Él, porque solo a Él debemos de dar todas nuestras cosas, todas. Consagrar a nuestros hijos, enseñarles el buen camino de la salvación en Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, quiero empezar con una oración y pedir a Dios que nos fortalezca por medio de su palabra y también que consuele muchos corazones que están atribulados y desconsolados en sus vidas. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, gracias, Padre, por esta tarde tan hermosa que nos das, por la vida, por el gran amor y por tu dulce bondad que has mostrado a tu pueblo. Ilumina esta noche nuestras mentes, nuestros corazones, para así depender más de ti, de tu verdad escrita en esta Biblia que usted ha dado para revelación de su nombre, para que le conozcamos y nos sometamos a ella. Bendiga a nuestros hermanos, a mis hermanos que han tenido una semana muy dificultosa, el hermano Enrique, la hermana Carmen Alvarado, al hermano Cristian, y así a muchos hermanos que se encuentran muy adoloridos y enfermos, también al hermano José Quirós. Bendígales sus vidas y consuele también a sus familias. Gracias te doy por todas las cosas que nos das. También que perdone nuestros pecados que hemos cometido. Perdonen, Señor, nuestras faltas que día a día cometemos ante usted. Y gracias por todo. Gracias en el nombre de su Hijo amado por todas las cosas que nos da. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amados hermanos, podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 13, y vamos a hacer la lectura de 5 versículos. 5 versículos vamos a tratar. Como título he puesto yo a este estudio, que es estudio y meditación, a la vez, el camino de la luz gloriosa. Ese es el título, el camino de la luz gloriosa. Ahora leamos versículo 17 al 22. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará
y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucó y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Mis hermanos, como hemos visto, Faraón deja ir al pueblo. Al fin se decide Faraón y dice: bueno, Moisés, llévate a tu pueblo. Como lo podemos ver en el versículo 17, luego que Faraón dejó ir al pueblo. Y esto lo sabemos porque en el capítulo 12 del versículo 31 dice: e hizo llamar a Moisés. ¿Quién hizo llamar a Moisés? Faraón. Hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Estas son las palabras de Faraón. Por eso vemos en el versículo 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo. Y hay algo interesante aquí. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaban cerca. Mis hermanos, como vemos, aquí vamos a ver dos caminos. Dos caminos, como el título lo dice, el camino de la luz. Dos caminos, un camino corto y un camino largo. Sin duda el camino corto se ve más fácil de seguir, porque conduce también a la tierra de Canaán. Pero no es el propósito de Dios que el pueblo pase por ese camino. ¿Por qué? ¿Por qué no es el propósito de Dios que el pueblo pase por ese camino? Porque era de la tierra de los filisteos. Significa que si cruzaban por ese camino se iban a topar con los filisteos. Y como sabemos, los filisteos era un pueblo fiero, un pueblo de guerra. Y sin duda, al ver al pueblo de Israel pasar, iban a entrar en la guerra. Por eso dice: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, dijo Dios. Así que Dios no deja pasar al pueblo por ese camino corto, que era sin duda unos 4 o 5 días para llegar a la tierra de Canaán, sino que los desvía a un camino mucho más largo, a un camino desértico, como lo vemos en el versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Hermanos, hay un propósito por el cual Dios no permite que el pueblo pase por el camino de los filisteos. El propósito es que Dios se iba a glorificar en Faraón. El propósito de Dios era que el pueblo pasara por en medio del Mar Rojo y así exterminar a los egipcios. Por eso Dios no deja pasar al pueblo por ese camino cerca. Aunque Dios tiene todo el poder para ahuyentar a los filisteos, pero no ese es el propósito, porque también el pueblo no estaba preparado para la guerra. Y también Dios va a enseñar por el camino del desierto, cuando Dios conduce al pueblo al monte Sinaí, muchas pruebas. Dios tiene que enseñar a este pueblo a ser independiente. Tiene que forzarlo para que también combatan con otros enemigos. Les va a mostrar las leyes. Por eso el camino largo es para una preparación. Es una preparación por el cual Dios tiene preparado a ellos, para que sean una nación grande y fuerte. Ese es el propósito por el cual Dios no permite que pasen por ese camino corto, sino que los desvía. Mis hermanos, cada vez que Dios desvía
a alguien de un camino que no es correcto, lo desvía para crecer, para que sea un hombre de bien, un hombre consagrado a Dios, un hombre que dependa solamente de Dios. El camino corto se ve fácil, pero es un camino de muerte. Sin duda si Moisés hubiese dicho, no, ¿sabes qué? Aquí hay un camino corto, vayamos nomás, sería un homicidio. Muchos hubiesen muerto, porque no solo iban hombres, sino que también iban niños y mujeres. Sin duda sería un homicidio ante las vidas de ellos. Pero aquí vemos la sabiduría de Dios, su sabiduría grande, que Él conduce a este pueblo por un camino mucho más largo, pero mejor y para salvación de sus vidas. Así que el pueblo pasó rodeado por el desierto. El pueblo, mejor dicho, rodeó por el desierto para llegar a su fin, al Mar Rojo, donde sin duda el faraón, al verlos allí, dijo, ahora sí los atrapé, ahora sí no escaparán de mis manos. Pero no fue así. Dios tenía preparado que el pueblo pasase por el Mar Rojo. El verso 18 nos dice, y salieron los hijos de Israel de Egipto armados. La palabra armados aquí, mis hermanos, puede significar que iban armados con armas, pero no fue así. En el hebreo dice que iban equipados, iban muy equipados con muchas cosas, porque Dios iba a pelear por ellos. Ahora, al salir el pueblo de Egipto, no solamente va solo el pueblo, sino que Moisés se acuerda de la promesa que hizo José a sus hermanos de que cuando ellos salieran de Egipto, llevasen sus huesos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Mis hermanos, podemos buscar Génesis 50, 24 y 25. Las palabras de José, gobernador de Egipto, en sus últimos momentos de muerte. 24 dice de Génesis 50, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así que Moisés entra donde estaban los huesos de José en aquel ataúd y saca los huesos de allí, como lo vemos en el versículo 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Mis hermanos, miren cómo se cumple la promesa de Dios en no dejar los huesos de José en Egipto, sino que esto nos ayuda a confiar plenamente en las promesas de Dios. Dios había dicho estas palabras a José unos 170 años atrás. José las dijo a sus hermanos para que la cumpliesen, y así iban estas palabras de descendencia en descendencia hasta que llegó este momento a los oídos de Moisés, que cuando Dios liberara al pueblo de la esclavitud que es Egipto, cuando Dios liberara al pueblo de Israel de Egipto, llevase también consigo los huesos. Mis hermanos, este versículo 19 que vemos aquí es una promesa también para nuestras vidas. Mis hermanos, cuando venga Dios y nos visite, no va a dejar nuestros huesos aquí, sino que seremos resucitados
para estar en la Canaán celestial. Allí vamos a estar. Así como sacaron los huesos de José, Moisés, asimismo, seremos resucitados para estar con Dios, con Cristo Jesús. Esta es una promesa, mis hermanos, tanto como se da aquí en el versículo 19, como lo porvenir, que no quedará aquí nada de nosotros, nada. Así se cumplirán las Escrituras, así se cumplirá todo, mis hermanos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, que seremos resucitados y puestos en la tierra prometida. Así que sacaron los huesos de José y fueron encaminados por los hombres de Israel a la tierra prometida. Bueno, de allí partieron todos juntos y partieron de Sucó y acamparon en Etán a la entrada del desierto. El pueblo iba siendo conducido ¿por quién? Por Moisés. Pero no era solamente Moisés. Y aquí llegamos a la parte más interesante, mis hermanos, porque aquí vemos la luz bendita. La luz bendita. El camino de la luz bendita y gloriosa. Versículo 20, y Jehová iba delante de ellos de día en una nube, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Miren, mis hermanos, lo maravilloso que es nuestro Dios, que Él siempre nos conduce a lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor es su palabra. Hemos sido conducidos aquí, sí. Hemos sido alumbrados, como este pueblo fue alumbrado por la columna de nube de día, una columna increíble. ¿Cómo ha de haber sido ese día tan espectacular, tan glorioso, que los hijos de Israel vieron la columna de nube frente a sus ojos y de noche la gloriosa columna de fuego? Es de haber sido muy hermoso ver la gloria de Dios allí. Y en el Nuevo Testamento, como dice el libro de Juan, la gloria de Dios en Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Mis hermanos, los israelitas vieron la gloria de Dios puesta en esa nube que los conducía. Aquella nube y aquella nube de fuego, columna de fuego, los conducía para la liberación. Y asimismo, cuando Juan nos dice aquel verbo fue hecho carne, significa que ya no está la columna de nube, sino que viene Jesús mismo, aquel que estaba guiando al pueblo en forma de columna de nube y de fuego. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús mismo baja aquí a la tierra y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Miren, el pueblo está en el desierto, pero era conducido por Jesús. Esa columna era Jesús mismo que los conducía. Y en el Nuevo Testamento dice, Él habitó entre nosotros. Aquí mismo estaba Jesucristo. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria hermosa, gloria eterna, gloria llena de gracia y de verdad. Mis hermanos, en realidad somos conducidos por esa gloria,
Y yo les digo la verdad, sí, somos conducidos. Somos conducidos porque Jesús nos trae a sus pies. Jesús condujo a toda esta nación, que fueron 6,000 hombres, sin contar los hombres y mujeres, o sea, era más o menos unos 2 millones de habitantes. Creo que más personas que las que hay en el Florón. Es de haber sido hermoso ver cómo ese pueblo iba por el desierto, un pueblo inmenso, siendo conducidos por Dios en aquella columna. Y ustedes saben que el desierto hay mucho sol, pero no pasó nada de eso, porque la nube los cubría. Cuando hacía mucho calor, las nubes le hacían sombra para que el pueblo no se quemara los pies y no sufriera mucho en el andar por el desierto. Dios alumbra, mis hermanos, Dios alumbra con su luz nuestros ojos. Y aún el hombre, cuando está ciego y no puede ver, cuando escucha la palabra de Dios, Dios abre allí su corazón para que vea. Dios abre su vida para que entre la verdad en él. Meditando yo, mis hermanos, en cómo está la sociedad. Está sin camino. Escogen el camino más corto para seguir. Escogen el camino de la libertad, el camino del deseo. Pero la gracia de Dios hizo en nosotros que no siguiésemos ese camino en que muchos están sumergidos, sino que Dios nos ha apartado para ser luz. Así como la luna brilla porque el sol la alumbra a sí mismo, Dios nos alumbra para que alumbremos en este caminar, en este camino en que nos ha puesto Jesús, en este camino para ir a la gloria, a su tierra, Canaán la celestial. Y aquí hay una promesa, mis hermanos. Versículo 22 dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y Mateo 28 nos dice: Mateo 28, Jesucristo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene la promesa: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Y versículo 22 de Éxodo 13 dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca. Dios siempre estaba con su pueblo, siempre. A pesar de que la nube ya no estaba, pero siempre Dios estaba con su pueblo, guiándoles para que el pueblo fuera a la tierra prometida. Y asimismo Dios nos guía para que nosotros seamos conducidos por Él. Nos guía para ser luz y para siempre depender de su obra. Estamos puestos en un camino, mis hermanos, el camino de la verdad, el camino de Cristo, el camino del Evangelio, el camino de las buenas nuevas dadas para la salvación. Jesucristo dijo en Marcos 4:15, dice: el tiempo se ha cumplido
y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en las buenas nuevas. Y estas son las buenas nuevas, mis hermanos, que hay un camino a la redención, un camino que Dios nos conduce para ser guiados por Él, un camino que aunque nosotros parece que no veamos propósito, pero en Él está el propósito. En nosotros tal vez no lo veamos así, pero en Él sí. Recuerdo una predicación que el hermano dijo sobre Corrie ten Boom. Corrie ten Boom estaba tejiendo un suéter, un abrigo. De un lado se ve la forma de cómo el detalle va dando forma, pero del otro lado no se ve nada, se ve todo un lío. Y así es nuestra vida. Nosotros no vemos el propósito, vemos caos, muchas cosas, como en este tiempo de pandemia. No vemos un propósito claro de las cosas de Dios, pero por el otro lado, todo está claro para Dios. O sea, mis hermanos, que Dios tiene todo preparado. Aunque nosotros no veamos, como no vieron los israelitas, que por ese camino largo iba a ser el seguro, asimismo nosotros no tenemos claro por qué tantas cosas suceden, tantas cosas, tantas enfermedades, y en realidad no vemos el propósito. La iglesia está cerrada, ¿cómo nos podemos congregar? Mucha gente pierde a sus familiares, hay mucho dolor, y en sí, mis hermanos, el mundo es un caos y no vemos lo que Dios ve. Pero todas estas cosas que están aquí en el mundo, mis hermanos, son para la gloria de Dios, porque Dios se va a glorificar en todo esto, en todo. El pueblo de Israel no sabía que ese camino era el camino perfecto para la salvación. Ellos lo que vieron fue, más adelante van a ver un mar. Y ahora, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo? Moisés nos ha traído aquí para que muramos. Mejor nos era morir en Egipto en vez de morir aquí en este desierto. No vio el propósito, pero el propósito fue que Dios abrió el mar y el pueblo pasó. Y el enemigo que iba tras ellos murió ahogado. Nosotros no sabemos en realidad cuál es el propósito de Dios, pero sí sabemos que el propósito es para bien. Así que, hermanos, encomendámonos más y más a Dios, aferrémonos a esta gran verdad, a este cumplimiento como lo vio Moisés, de las palabras de José, que sus huesos no iban a quedar en Egipto, sino que iban a ser llevados a Canaán. Asimismo, mis hermanos, tengamos las promesas de Dios en nuestros corazones que van a ser cumplidas. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz, en Juan 8:12. Y todo aquel que viene a mí será salvo. Jesucristo nos conduce. Él es la luz por el cual nosotros podemos ver, por el cual el pueblo israelita vio de noche por aquella columna de fuego. Asimismo nosotros vemos a través de los ojos de Cristo. Y aquí, mis hermanos, está la Biblia para guiarnos a su voluntad. No sabemos el propósito. Estamos aquí, pero el propósito es que Dios nos va a librar. Quizás no de una muerte, pero sí de la muerte eterna. Ya hemos perdido a varios hermanos por esta epidemia del COVID. Pero Dios sí nos promete que Él salvará nuestras vidas del virus que es el más mortal, el pecado. Y seremos puestos allí en la Canaán celestial. Queridos hermanos,
tengamos presente que Dios nunca se aparta de su pueblo. Nunca. Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida por nosotros. Y Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También dijo: yo soy el camino, el que viene a mí tendrá vida en abundancia. Gracias, queridos hermanos, por esta meditación y pequeño estudio. Espero Dios abra nuestro entendimiento para entender más y más de las riquezas de Dios por medio de este libro tan hermoso, la Biblia, y el Éxodo, que nos conduce a ver nuestra propia miseria y también la santificación. Gracias, mis queridos hermanos, oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu gran amor y por la pequeña meditación de el libro de Éxodo. Bendiga a mis hermanos en la fe, bendiga también a muchas personas que andan ciegas en el mundo, donde no les ha alumbrado todavía la columna de fuego. Resplandece sus vidas, mi Señor, envía siervos para que den a conocer tu palabra y sean salvadas de la ira venidera. También ayúdanos a nosotros y danos fuerzas para seguir adelante con tu obra redentora, mi Señor, y así dar a conocer el mensaje de salvación a muchas personas y vengan aquí a tu casa de oración. Mi Señor, estamos en tus manos, nuestra vida está en tus manos y te pedimos que nos ayudes para tomar buenas decisiones como lo hizo Moisés, su gran siervo, obediente a todo lo que usted le decía. Asimismo, que nosotros seamos hombres obedientes, que nos conduzcamos al camino correcto que usted nos da y nos hace saber. Mi Señor, ilumínanos con tu palabra, haznos ser luz del mundo y también que muchos vean en nosotros la santidad que es tuya. Gracias por todo. Bendiga a todos mis hermanos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, orado. Amén.